Fenómenos paranormales, teorías de conspiración, misterios que desafían la lógica. Si lo raro y lo inquietante te atraen, este canal te va a parecer bacano. Por eso hoy te presento La Ouija. La Ouija no apareció como un objeto misterioso, ni como parte de un ritual antiguo. Su origen es mucho más directo y, si se quiere, hasta práctico. Surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX, aproximadamente en la década de 1890, en un momento donde el espiritismo ya era una práctica conocida y bastante extendida. No era algo marginal, era común que la gente intentara comunicarse con supuestos espíritus usando distintos métodos más complicados. El tablero surge como una simplificación de todo eso. En lugar de sesiones largas o intermediarios, ofrecía algo directo, letras, números y un indicador que formaba respuestas. Esa fue la novedad. No inventó la comunicación con algo, pero la volvió accesible. Desde el inicio fue un producto comercial, pensado para venderse. No era un objeto oculto ni exclusivo, y por eso se extendió con rapidez en los hogares. Una vez que la Ouija entra en el mercado, su expansión fue rápida. Empezó a aparecer en hogares como cualquier otro juego de mesa. No requería de un contexto especial. Se usaba en reuniones, en familia o con amigos, muchas veces por simple curiosidad. Durante esta etapa el uso era ligero. Se hacían preguntas simples, a veces en tono de broma, otras por probar si funcionaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, la forma de usarla empezó a cambiar. ¿Cómo se juega? Es fascinante comparar cómo se jugaba antes, porque en el siglo XIX no existía el miedo que tenemos hoy. Era un pasatiempo de salón casi como jugar Monopoly o las cartas, pero con un toque de misterio victoriano. Cuando Elijah Bond y Charles Kenrad lanzaron la Ouija en 1890, las instrucciones eran muy directas y mecánicas. Protocolo de pareja. A diferencia de hoy que se juega en grupos grandes o solos, las instrucciones originales sugerían que lo ideal era jugar con dos personas, preferiblemente un hombre y una mujer, sentados frente a frente. La posición. Debían colocar el tablero sobre las rodillas, no sobre la mesa, de modo que sus rodillas se tocaran. Esto era parte del encanto social de la época, ya que permitía una cercanía física que normalmente estaba prohibida. El contacto con los dedos. Las instrucciones decían que los participantes debían colocar las yemas de los dedos sobre el planchete o el puntero de forma ligera y delicada. Advertencia. Se hacía hincapié en que no se debería ejercer ninguna presión. Si el puntero no se movía de inmediato, las instrucciones pedían paciencia, sugiriendo que podían tardar entre 1 a 5 minutos en cargarse de energía, el cierre o falta de él. Lo más impactante para un investigador paranormal de hoy es que en el siglo XIX no existía el protocolo de despedida. Simplemente cuando la gente se cansaba de preguntar o el puntero dejaba de moverse, guardaban el tablero en su caja y se iban a cenar o a dormir. La idea de que algo se podía quedar en casa no se popularizó hasta mucho después, especialmente con el cine en el siglo XX. Ya no se juega en la sala de la casa. El misticismo moderno exige que los lugares tengan memoria residual o carga energética. Lugares abandonados, hospitales, psiquiátricos, cárceles o casas donde ocurrió una tragedia. La teoría es que en estos sitios el velo entre dimensiones es más delgado. Jamás en dormitorios, porque es donde somos más vulnerables al dormir. Marca las 3:33 am. Como el momento exacto, buscando la burla a la hora de la muerte de Cristo y el pico máximo de actividad espectral. Altar de protección, el círculo de velas. El juego actual requiere una preparación casi litúrgica. Velas de colores, se usan velas blancas para purificar. Los más arriesgados usan velas negras para atraer, lo que sea que esté ahí. El ritual de las manos. A diferencia del siglo XIX, ahora el contacto físico es una medida de seguridad. Los participantes que no están tocando el puntero deben tomarse de las manos o tocar a los hombros de los que sí juegan. Se cree que este es un círculo cerrado de energía que evita que la entidad ataque a uno solo. Prueba de identidad. Se le pide a la entidad que deletree su nombre al revés o que diga una fecha histórica. Si duda, se considera una entidad peligrosa. La prohibición de la mirada. Existe la creencia de que no debe mirarse fijamente el agujero del puntero, porque es como mirar a través de un ojo de cerradura hacia el infierno. Podrías ver algo que te deje ciego espiritualmente. El adiós forzado. Este es el punto más dramático de la historia de Internet.
La lucha por el adiós. Si la entidad se niega, los jugadores deben forzar el puntero físicamente hacia la palabra mientras recitan una orden de expulsión. Ahora, la Ouija no se volvió maldita por evolución natural. El antes y un después tiene nombre y fecha, 1973, el estreno de la película El Exorcista. Antes de 1973, las ventas de la Ouija eran estables, se veía como algo kitsch o retro. El verdadero punto de quiebre fue en el estreno del Exorcista. No fue solo un susto de cine, se registraron desmayos y vómitos. En ciudades como Nueva York o Ciudad de México, hubo personas que salieron corriendo a mitad de la función. Los cines no estaban preparados para este tipo de reacción. El sonido de la Ouija moviéndose y los ruidos guturales generaron crisis de ansiedad reales. A partir de ahí todo cambió. Las jugueterías comenzaron a recibir devoluciones masivas. Los padres dejaron de ver el tablero como un juego y comenzaron a percibirlo como algo peligroso, como un posible teléfono al infierno. Consecuencias de jugar a la Ouija. No todos los que tocan el tablero viven una película de terror. Existe un grupo selecto de personas que parecen ser inmunes. Intentan jugar pero el tablero simplemente no responde. Si algo se mueve es porque un amigo lo hizo, no por una fuerza externa. Al terminar simplemente cierran el tablero, lo guardan y siguen con su vida normal. Pero hay otro grupo que no encaja en esa experiencia tranquila. Son los que desde el inicio sienten que algo no está bien. Lo más preocupante no ocurre durante la sesión, sino después cuando el juego ya terminó. Efecto drenaje. Muchos testimonios coinciden en que una fatiga extrema puede durar durante días, con ojeras y una pesadez inusual después de la sesión. La creencia dice que las entidades consumen la energía vital de los participantes para poder manifestarse físicamente. La puerta abierta. Los participantes reportan que días después siguen escuchando los mismos ruidos o golpes que se escucharon durante el juego, sintiendo que algo los observa desde las esquinas oscuras de su habitación. La creencia dice, si no se despide correctamente a la entidad o si el tablero se guarda de forma inadecuada, el vínculo permanece activo. Esto se conoce como dejar un portal abierto en un lugar. Terrores nocturnos. Es muy frecuente el reporte de parálisis del sueño persistente. Los afectados dicen ver una silueta oscura, la famosa sombra, al pie de la cama, o sentir una presión en el pecho que les impide respirar, acompañada de pesadillas vívidas donde la entidad de la Ouija les repite un mensaje o amenaza. La racha de mala suerte. Personas aseguran que tras jugar empezaron a tener accidentes domésticos inexplicables, discusiones agresivas con seres queridos sin motivo aparente, o que incluso sus mascotas comenzaron a actuar de manera errática enfrente de ellos. El aura de aislamiento. Muchas personas describen que semanas después de jugar, sienten un rechazo repentino por la compañía humana. Sienten que nadie los entiende o que su presencia incomoda a los demás, lo que los lleva a encerrarse en sus habitaciones, facilitando que el miedo y las presencias se vuelvan más intensas. La creencia dice que las entidades negativas intentan separar a la víctima de su sistema de apoyo para debilitar su resistencia espiritual. Olores nauseabundos de origen desconocido. Es muy común escuchar que de la nada en un rincón de la habitación comienza a oler a carne podrida, basura o humo de cigarrillo. Estos olores aparecen y desaparecen en segundos, dejando a la persona en un estado de alerta constante. La creencia dice que las presencias o entidades de bajo astral o de naturaleza oscura se manifiestan físicamente a través de olores que representan la putrefacción o el azufre. Marcas físicas inexplicables. Al despertar al día siguiente o incluso durante la misma noche, las personas se encuentran 3 rasguños paralelos, o llamados la burla de la Trinidad. Moretones en los brazos como si alguien los hubiera sujetado con fuerza, o quemaduras leves que no tienen causa física lógica. La creencia dice que en esos casos donde la sesión fue inesperadamente violenta o cargada de energía negativa, la entidad puede marcar a los participantes como una forma de reclamar territorio. Los peores casos de la Ouija. El caso de Ronald Doe, conocido también como Robbie Mannheim, para proteger su identidad. Es posiblemente el expediente de posesión más influyente de la historia moderna, ya que fue la base real que inspiró la novela y la película El Exorcista. Lo que muchos olvidan es que el detonante absoluto de esta tragedia es una tabla Ouija. La tía espiritista a finales de la década de 1940, en Cottage City, Maryland, Roland era un niño de 13 años muy cercano a su tía Harriet.
quien era una ferviente creyente en el espiritismo. Fue ella quien le introdujo al uso de la Ouija, enseñándole que el tablero era un puntero de comunicación con el más allá. Tras la muerte de Harriet en enero de 1949, Roland, desesperado por contactarla, utilizó el tablero solo en su habitación durante horas. Poco después, los fenómenos comenzaron. La familia escuchaba pasos en el ático, sonidos de rascado constante bajo el piso, y lo más perturbador, el sonido de herramientas golpeando las paredes, como si hubiera una obra de construcción en la casa. La situación escaló de lo ambiental a lo físico. Roland empezó a sufrir ataques de furia y cambios de personalidad. Sin embargo, el detalle que más aterrorizó a los testigos, incluyendo a los médicos y sacerdotes que fueron llamados posteriormente, fue la estigmatización. El torso y las extremidades de Roland empezaron a aparecer marcas rojas, como si garras invisibles lo rasgaran desde adentro de la piel. Estas marcas no eran aleatorias. Los testigos afirmaban ver cómo se formaban palabras en su piel, como Hell o Lois, lo que la familia interpretó como una señal de que deberían llevarlo a San Luis para buscar ayuda religiosa. El caso pasó a las manos del padre William S. Bowder y el padre Raymond J. Bishop. El proceso de exorcismo duró semanas y fue documentado en un diario por los sacerdotes. Los detalles registrados fueron brutales, fuerza sobrehumana. Roland, un niño de complexión normal, tenía que ser sujetado por 3 hombres adultos, mientras que escupía con una puntería y distancia imposibles. Reacción a lo sagrado. El niño reaccionaba con violencia extrema ante el agua bendita o las oraciones en latín, idiomas que él nunca había estudiado pero que parecía comprender perfectamente durante sus trances. Levitación de objetos. Los sacerdotes reportan que la cama de Roland se sacudía violentamente y que objetos pesados en la habitación volaban por el aire sin que nadie los tocara. El 18 de abril de 1949, en el Hospital de los Hermanos Alexianos en San Luis, ocurrió el clímax. Durante una sesión de exorcismo particularmente violenta, Roland gritó con una voz que los presentes describieron como metálica y de otro mundo, anunciando que la entidad se marchaba. Inmediatamente después, el niño despertó y simplemente preguntó ¿qué ha pasado? No recordaba nada de los meses anteriores. A diferencia de otros casos, este cuenta con el Diario del Exorcista, un documento de 26 páginas escrito por los sacerdotes involucrados que detalla el día a día de las anomalías. Aunque escépticos modernos sugieren que Ronald podría haber sufrido de algún trastorno mental o que algunos efectos fueron exagerados. El caso Vallecas no es solo una historia de fantasmas, es un hito de la historia negra y paranormal de España, porque cuenta con el respaldo de un documento oficial, el expediente policial 2404, firmado por el inspector en jefe José Pedro Negrí. Todo comenzó en el Instituto de Bachillerato Rayo Vallecano. Estefanía, de 18 años, realizó una sesión de Ouija junto a sus 2 amigas para intentar contactar al novio de una de ellas, que había fallecido en un accidente de motocicleta. Mientras el vaso se movía por el tablero improvisado, una profesora las descubrió. Al ver lo que hacían, la docente rompió el vaso contra el suelo. En ese instante, las testigos descubrieron un fenómeno aterrador. Del vaso roto emergió un humo blanquecino y denso que Estefanía pareció inhalar por la nariz de forma involuntaria. A partir de ese segundo, la vida de la joven cambió radicalmente. El calvario de Estefanía. Durante los meses siguientes, Estefanía comenzó a sufrir ataques de ira, convulsiones y estados de trance con los que hablaba con voces roncas y desconocidas. Gritaba que veía sombras caminando por los pasillos de su casa, figuras altas y oscuras que la acechaban. Sus padres la llevaron a numerosos hospitales y especialistas, pero ningún médico pudo encontrar una causa física o psiquiátrica clara. Las pruebas de epilepsia y otros trastornos neurológicos daban negativo. Finalmente, en agosto de 1991, Estefanía entró en el hospital en un estado de coma profundo y falleció. El informe médico oficial fue tan desconcertante como su enfermedad. Lo más perturbador ocurrió después del funeral. La familia Gutiérrez comenzó a vivir un asedio poltergeist sin precedentes en su piso de Vallecas. Las fotografías, una foto de Estefanía colgada en la pared comenzó a arder espontáneamente por dentro del marco, quemando solo el rostro de la joven. Los crucifijos de la casa parecían dados la vuelta o arrancados de la pared. Se escuchaban golpes violentos en las paredes y las puertas de los armarios se abrían y se cerraban con fuerza. Los hermanos de Estefanía describieron ver una figura negra y viscosa
rectando por el suelo de las habitaciones. La intervención policial 27 de noviembre de 1992, a la 1:30 de la madrugada, el padre de Estefanía, desesperado, llamó a la policía desde una cabina pública, porque no se atrevía a estar dentro de la casa. El inspector José Pedro Negrí y otros 3 agentes entraron en la vivienda. Lo que vieron quedó plasmado en un informe que hoy es leyenda. El inspector redactó haber presenciado una situación de misterio y rareza. Mientras estaba allí, una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma violenta y antinatural, casi golpeando a los 3 agentes. Observaron cómo un crucifijo de madera se despegaba de su cruz y dejaba marcas de garras en la pared. En una de las mesas apareció una mancha de un líquido extraño y viscoso, que el inspector describió como baba, que nadie pudo explicar. Los agentes, hombres curtidos en la policía de Madrid, salieron de la casa con una sensación de pavor. El caso de Jennifer Lynn es para muchos investigadores de lo paranormal el ejemplo definitivo de una predicción fatal. A diferencia de otros incidentes donde hay caos o violencia inmediata, este se cocinó a fuego lento durante 4 años, convirtiéndose en una tortura psicológica que terminó de la peor manera posible. Una sesión de juego entre adolescentes en 1972 en el estado de Illinois. Jennifer era una adolescente de 14 años, con una vida completamente normal. Durante una tarde de juegos con una de sus mejores amigas, decidieron usar el tablero de la Ouija. Lo que comenzó con una curiosidad típica de la edad, se tornó oscuro cuando Jennifer, quizás buscando desafiar al tablero, hizo la pregunta más temida. El puntero no dudó, se movió con fluidez hacia el número 1 y luego al 8. Jennifer, nerviosa, insistió y preguntó la causa. El tablero deletreó lentamente. Jennifer no olvidó la sesión. Se dice que durante los años siguientes el miedo la acompañaba constantemente. Al acercarse su cumpleaños número 18, su ansiedad creció. La predicción se había convertido en una sombra. Sus amigos cercanos sabían de su temor, pero la mayoría intentaba calmarla diciendo que solo había sido un juego de niñas y que el efecto ideomotor, movimiento inconsciente, de su amiga había movido la pieza. El 3 de octubre de 1978, la profecía se cumplió de forma brutal. Jennifer Lynn tenía 17 años y estaba solo a 2 semanas de cumplir 18. Esa noche la joven desapareció. Su cuerpo fue encontrado poco después en un campo solitario, en las afueras de su localidad. Detalles forenses. Causa de la muerte: estrangulamiento. Fue hallada en una zona abierta, lo que en criminología se conoce como un sitio de desecho. El asesino la había dejado allí tras haber terminado con su vida en otro lugar. Murió exactamente a la edad que el tablero predijo y bajo la movilidad exacta que el puntero deletreó 4 años atrás. A pesar de la brutalidad del crimen y de que ocurrió en una comunidad donde este tipo de actos no eran comunes, la policía de Illinois se encontró en un muro. No había huellas dactilares claras, ni testigos, ni motivo evidente. Durante décadas el caso de Jennifer permaneció en un archivo de casos fríos. Lo que hace este caso realmente perturbador es la naturaleza de la información. Si el asesino hubiera sido alguien que estuvo presente en la sesión de la Ouija original, se podría hablar de una profecía autocumplida por un psicópata. No se encontró ningún vínculo entre los asistentes a esa tarde de 1972 y el crimen final. Hasta el día de hoy, los entusiastas de lo paranormal mencionan el nombre de Jennifer como el recordatorio de que, según la leyenda, nunca se debe preguntar a la Ouija sobre el momento de su fallecimiento. Muchos dicen que la Ouija no hace nada, que todo es psicológico, pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que asegura que después del juego algo no se siente igual? Ahora quiero leerte a ti. Si alguna vez jugaste la Ouija, ¿qué pasó después? ¿Fue solo un juego o algo se salió de lo normal? Si tienes una historia tuya o de alguien cercano, me gustaría que la dejaras en los comentarios.